La profundización de la conciencia a través de la atención plena. Durante un periodo de introspección y práctica dedicada, me encontré explorando las profundidades de la concentración a través de una técnica centrada en la respiración. El proceso inicial implicó un esfuerzo consciente por dirigir toda mi atención hacia el flujo natural del aire al entrar y salir de mi cuerpo. Esta práctica no se limitaba a observar la respiración, sino que requería la construcción deliberada de una percepción de soledad, una sensación de estar completamente aislado de cualquier distracción externa. La intención era clara: crear un espacio mental donde la única realidad presente fuera la experiencia inmediata de la respiración. Esto implicaba un trabajo constante para disipar cualquier pensamiento que surgiera, especialmente aquellos relacionados con otras personas, lugares o eventos pasados. Reconocí que la mente, por naturaleza, tiende a vagar y a aferrarse a recuerdos y proyecciones, y que el desafío radicaba en dejar ir esas tendencias sin juzgarlas ni reprimirlas, simplemente observándolas pasar y retornando suavemente la atención al ancla de la respiración. Comprendí que la clave no era forzar la mente a estar en silencio, sino más bien a desapegarse de los estímulos externos e internos que la mantenían en un estado de agitación. La respiración, en su simplicidad y constancia, se convirtió en un punto de referencia inquebrantable, un faro en medio de la tormenta de pensamientos. En los momentos en que la mente se resistía y se dejaba llevar por la confusión, descubrí que una respiración profunda y consciente podía ser una herramienta eficaz para restablecer el equilibrio. Esta respiración no buscaba alterar el ritmo natural de la respiración, sino simplemente profundizarlo, llenando los pulmones por completo y luego liberando el aire de manera gradual y controlada. Este proceso actuaba como un reinicio, permitiendo que la atención volviera a enfocarse en la experiencia presente. A medida que continuaba con la práctica, noté que la mente se volvía más receptiva a la quietud. Sin embargo, también observé que esta quietud era efímera, y que la agitación inevitablemente regresaba. Aprendí a aceptar esta fluctuación como una parte natural del proceso, y a responder con paciencia y perseverancia, utilizando la respiración profunda como un recurso para recuperar la concentración. Con el tiempo, y a través de la repetición constante, comencé a experimentar una transformación sutil pero profunda. La mente se volvía menos susceptible a las perturbaciones externas, y los sonidos, las sensaciones y los pensamientos perdían su capacidad para desencadenar reacciones emocionales. La atención se volvía más estable, y la conciencia se expandía, abarcando no solo la respiración, sino también la experiencia interna en su totalidad. Llegué a comprender que el objetivo final no era eliminar los pensamientos o las emociones, sino más bien observarlos sin identificarse con ellos, reconociéndolos como fenómenos transitorios que surgen y desaparecen en el campo de la conciencia. La mente, en lugar de ser un torbellino de pensamientos incontrolables, se convertía en un espacio abierto y receptivo, capaz de observar la realidad con claridad y ecuanimidad. Esta práctica me reveló que la verdadera libertad reside en la capacidad de desapegarse de las ilusiones del ego y de conectar con la esencia misma de la conciencia, un espacio de paz y serenidad que reside en el interior de cada uno de nosotros. La respiración, en este contexto, se convierte en una puerta de acceso a ese espacio, un camino hacia la autocomprensión y la liberación. La profundización de la conciencia a través de la atención plena. Mi experiencia con la práctica de la atención plena ha sido un viaje introspectivo profundo, una exploración de la naturaleza de la mente y su relación con el mundo que nos rodea. Inicialmente, el proceso se centró en la respiración, en la simple pero poderosa acción de inhalar y exhalar. Se me instruyó a alinear mi conciencia completamente con cada respiración, permitiendo que este ritmo natural guiara mi práctica. Al principio, la respiración se sentía pesada, tosca, un ancla en un mar de pensamientos turbulentos. Sin embargo, a medida que persistía, noté una transformación sutil. La respiración comenzó a aligerarse, a volverse más refinada, y con ella, una sensación de calma comenzó a extenderse por todo mi ser. Este proceso de refinamiento no se limitó a la respiración. Observé que los objetos de mi atención, los pensamientos y sensaciones que normalmente ocupaban mi mente, también se volvían más sutiles, menos apremiantes. El cuerpo mismo parecía perder peso, liberándose de tensiones acumuladas, y la mente, gradualmente, se sentía más libre de cargas. Era como si, al dirigir mi atención hacia adentro, estuviera desprendiéndome de las ataduras del mundo exterior.
La práctica me llevó a un punto de introspección aún más profunda. La conciencia comenzó a alejarse del mundo externo, concentrándose cada vez más en la mente misma. Una vez que la mente se sintió reunida y enfocada, se me indicó mantener la conciencia en ese punto central. Al observar la respiración con una atención ininterrumpida, la claridad se intensificó. La conciencia de los objetos mentales y la actividad mental se volvió más nítida, revelando las interconexiones entre la conducta virtuosa, la meditación y la sabiduría. En ese estado de profunda concentración, experimenté una unificación de la mente, una ausencia de agitación y confusión. La mente se volvió unificada, estable, y esta experiencia se describió como un estado de *samadhi*. Al enfocar la atención en un solo punto, en este caso la respiración, se obtenía una claridad y conciencia que antes me eran inaccesibles. La atención plena se fortaleció, la mente se volvió más sensible, y la percepción del mundo exterior comenzó a desvanecerse. Era como si hubiera entrado en un espacio interior, un refugio donde los sentidos se unían en una unidad compacta. En este espacio, me sentía en paz, libre de las distracciones del mundo exterior. La conciencia permanecía con la respiración, penetrando cada vez más profundamente, volviéndose progresivamente más refinada. Con el tiempo, la conciencia de la respiración se volvió tan sutil que la sensación misma de respirar pareció desaparecer. No se trataba de una ausencia de respiración, sino de una transformación de la percepción. La conciencia de la respiración se había vuelto tan refinada que era difícil de definir. Era como si simplemente estuviera sentado en silencio, sin respiración, aunque en realidad la respiración seguía presente, pero en una forma tan sutil que parecía haber desaparecido. Esta experiencia me reveló la capacidad de la mente para alcanzar estados de refinamiento extremo, donde el conocimiento puro es lo único que permanece. A pesar de la aparente desaparición de la respiración, la mente permanecía concentrada, consciente de su ausencia. Esta conciencia de la ausencia de la respiración se convirtió en el nuevo objeto de atención, guiando la práctica hacia una mayor profundidad. La mente, en su forma más refinada, poseía un conocimiento especial, una comprensión intuitiva de la naturaleza de la realidad. Y en ese conocimiento, encontré una profunda sensación de paz y liberación. La profundización de la conciencia a través de la ausencia de respiración. Mi experiencia en la exploración de estados meditativos profundos me ha conducido a una comprensión particular sobre la naturaleza de la concentración y la percepción. Inicialmente, el proceso se centra en dirigir la atención hacia la ausencia de la respiración, no como una técnica de control respiratorio, sino como un objeto de meditación en sí mismo. Este enfoque, aparentemente paradójico, busca establecer un tipo específico de conocimiento en la mente, una certeza sobre la inexistencia de la respiración tal como la percibimos habitualmente. En este punto crucial, es común que surjan dudas, acompañadas de la aparición de imágenes mentales o sensaciones auditivas. Estas manifestaciones, a menudo inesperadas y variadas, pueden generar inquietud en el practicante. Sin embargo, he aprendido que es fundamental comprender su naturaleza transitoria y no identificarse con ellas. No se trata de una distracción que deba ser reprimida, sino de un fenómeno natural que surge cuando la mente se libera de sus patrones habituales. La clave reside en mantener la mente firme en su concentración, cultivando una atención sostenida y ecuánime. La desaparición de la sensación de respiración puede ser particularmente perturbadora, especialmente para aquellos que están acostumbrados a la constante presencia de esta función vital. El miedo a la asfixia o incluso a la muerte puede surgir, pero es esencial reconocer que esta sensación es simplemente una manifestación de la práctica, una señal de que la mente está trascendiendo sus límites convencionales. Establecer una comprensión clara de este proceso es crucial para evitar el pánico y permitir que la práctica continúe. El objeto de la meditación se convierte entonces en la propia sensación de ausencia de respiración, manteniéndola como el foco central de la conciencia. A medida que la práctica se profundiza, se experimenta una mayor firmeza e inquebrantabilidad en la concentración. Este estado, descrito como una forma más refinada de *samadhi* trae consigo una serie de cambios y transformaciones sutiles en la mente. La percepción del cuerpo puede volverse extraordinariamente ligera, llegando incluso a desvanecerse por completo. Se puede experimentar una sensación de flotación, de ingravidez, como si uno estuviera suspendido en el espacio.
Las facultades sensoriales parecen perder su capacidad de registrar estímulos externos, generando una sensación de vacuidad. A pesar de esta aparente ausencia de contacto con el mundo exterior, se mantiene la conciencia de la existencia del cuerpo, aunque de una manera radicalmente diferente. Esta sensación de vacuidad puede ser inicialmente desconcertante, pero es importante comprender que no hay nada que temer. Cultivar una actitud de relajación y despreocupación es fundamental para integrar esta experiencia. Una vez que la mente está completamente concentrada y unificada, ningún pensamiento o emoción externa puede perturbar su equilibrio. Se alcanza un estado de estabilidad mental que permite mantener la concentración durante períodos prolongados sin experimentar dolor ni incomodidad. El desarrollo de *samadhi* a este nivel permite entrar y salir de este estado de conciencia a voluntad, sin esfuerzo ni resistencia. El regreso a la conciencia ordinaria se produce con tranquilidad y serenidad, no por agotamiento o distracción, sino porque se ha llegado al momento adecuado. Se abandona el estado meditativo con una sensación de plenitud y bienestar, con la mente y el corazón en calma. La práctica se convierte en una herramienta flexible y accesible, que se puede utilizar para cultivar la paz interior y la claridad mental en cualquier momento y lugar. La integración profunda de la disciplina mental y la sabiduría interior. A lo largo de mi exploración personal y profesional, he llegado a comprender la profunda interconexión entre la disciplina mental, la serenidad y el desarrollo de la sabiduría. La práctica de la quietud, específicamente a través de la meditación formal, ha revelado un potencial transformador que trasciende la duración inicial de la sesión. He observado que incluso periodos relativamente breves, de 30 a 60 minutos, dedicados a alcanzar un estado de profunda concentración, pueden generar una sensación de calma y ecuanimidad que persiste durante días. Esta persistencia no es meramente un efecto secundario, sino el indicio de un proceso purificador que se inicia en la mente. Cada experiencia, cada pensamiento, cada sensación, se convierte en un objeto de contemplación, un punto de referencia para una observación más profunda y desapegada. Es en este punto, tras la práctica sostenida, donde la verdadera labor comienza a florecer. La quietud mental, a la que me refiero como un estado de *samadhi*, no es un fin en sí mismo, sino el terreno fértil donde germinan otras cualidades esenciales. La práctica de la moralidad, entendida como una conducta ética y responsable, y el cultivo de la sabiduría, la capacidad de discernir la realidad con claridad, se entrelazan intrínsecamente con la quietud mental. Estas tres facetas no operan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente en un ciclo continuo. Al calmar la mente, se crea un espacio para que la sabiduría se manifieste y se desarrolle. A su vez, la sabiduría actúa como un catalizador para una mayor compostura mental y una purificación de la moralidad. Una moralidad más sólida, a su vez, facilita el acceso a estados de *samadhi* más profundos y refinados, lo que a su vez potencia la maduración de la sabiduría. Este proceso dinámico, donde cada elemento nutre y fortalece a los demás, es fundamental para el progreso en el camino hacia la autorrealización. Con el tiempo, estos tres aspectos, moralidad, *samadhi* y sabiduría, convergen, volviéndose prácticamente indistinguibles. Se funden en una unidad coherente que impulsa el desarrollo integral del individuo. He llegado a identificar esta síntesis como un camino integral, una metodología que integra de manera fluida estas tres funciones de la práctica. La clave reside en preservar la energía que surge de esta integración, la energía que da lugar a la visión clara y profunda, a la *vyasana*. Una vez que la sabiduría se establece en la mente, su influencia se mantiene constante, independientemente del estado emocional o mental predominante. En la práctica, he aprendido a no aferrarme ni a los momentos de paz ni a los de turbulencia. La aceptación del flujo constante de la experiencia, sin juicio ni resistencia, alivia la carga emocional y permite mantener una mente tranquila y ecuánime. Esta ecuanimidad se extiende más allá de la práctica formal, permeando la vida cotidiana. Es crucial reconocer que la interrupción de la práctica formal de meditación no debe significar el abandono del cultivo de la conciencia. Si la sabiduría no está presente, la práctica puede desvanecerse sin dejar rastro, sin generar una transformación duradera. Sin embargo, cuando se emerge de un estado de *samadhi*, existe una claridad inherente sobre la necesidad de mantener la atención plena y la conciencia en cada momento.
La verdadera práctica no se limita a la postura sentada, sino que se extiende a todas las actividades de la vida. El asterisco samadhi asterisco, en su esencia, representa una mente firme e inquebrantable. A medida que se avanza en el camino, esta firmeza se convierte en una cualidad constante, una base sólida para la sabiduría y la compasión. La práctica sostenida, la integración de la moralidad, la quietud mental y la sabiduría, conduce a una transformación profunda y duradera, permitiendo vivir con mayor plenitud, claridad y propósito. La constancia de la presencia mental. Un camino hacia la claridad. A lo largo de mi experiencia, he llegado a comprender la profunda importancia de cultivar una mente firme y constante. Este proceso, que considero fundamental para el bienestar, implica mantener un sentido de estabilidad interior como el foco central de la conciencia en cada instante. No se trata de una tarea aislada, sino de una práctica continua que se extiende más allá de los momentos dedicados a la meditación formal. Tras finalizar la práctica sentada, he descubierto que la verdadera disciplina reside en integrar la atención plena en cada actividad cotidiana. Ya sea al caminar, al viajar, o simplemente al observar el mundo que nos rodea, es crucial mantener la conciencia despierta. Cada forma que captan nuestros ojos, cada sonido que llega a nuestros oídos, se convierte en una oportunidad para ejercitar la presencia mental. En este proceso, he aprendido a observar los estados mentales que surgen gustos, disgustos, apegos, reconociendo su naturaleza inherentemente impermanente e incierta. Esta comprensión ha sido clave para mantener la mente tranquila y en un estado de ecuanimidad. Cuando la mente se aquieta, se abre un espacio para la contemplación profunda. He dedicado tiempo a contemplar la propia forma física, el cuerpo, en sus diversas manifestaciones. Esta práctica, que puede realizarse en cualquier momento y postura, ha revelado la fugacidad de la existencia. Observar, por ejemplo, las hojas secas en el suelo, o la sombra de un árbol, me ha recordado la impermanencia que compartimos todos los seres vivos. Así como las hojas se marchitan y caen, nosotros también estamos sujetos al ciclo natural del envejecimiento y la muerte. Esta contemplación, que he denominado un acercamiento al asterisco vipassana asterisco, implica observar la realidad tal como es, sin juicios ni apegos. Se trata de mantener la atención plena de manera uniforme y constante, ya sea al caminar, al estar de pie, sentado o incluso acostado. La clave reside en la vigilancia constante de la mente, en la revisión continua de sus estados. He notado que, a menudo, al finalizar una sesión de meditación grupal, la mente tiende a divagar y a abandonar la práctica. Sin embargo, he comprendido que lo que debe cesar es únicamente el aspecto formal de la meditación sentada. La práctica de la conciencia debe continuar sin interrupción, desarrollándose de manera consistente. He llegado a la conclusión de que la práctica no reside en el cuerpo, sino en la mente. Es la mente la que realiza el trabajo, la que cultiva la atención plena. Si se comprende esto claramente, se puede ver que no es necesario estar en una postura formal de meditación para que la mente experimente la serenidad y la claridad. La práctica constante y continua es como un flujo de agua que se une, en lugar de gotas dispersas. La atención plena, presente en cada momento, crea una corriente suave e ininterrumpida de conciencia. Esta experiencia, que he vivido en mi propia mente, me ha enseñado que la verdadera meditación es un estado de ser, una forma de relacionarse con el mundo que se extiende más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. La integridad de la práctica contemplativa y la transformación interior. A lo largo de mi experiencia, he llegado a comprender la profunda importancia de la constancia y la integridad en el camino hacia el desarrollo mental y la paz interior. La práctica de la atención plena, cuando se aborda con dedicación genuina, revela una capacidad asombrosa para discernir los estados mentales, tanto aquellos que conducen al bienestar como aquellos que nos arrastran hacia la inquietud y el sufrimiento. Esta conciencia constante, esta observación imparcial de los fenómenos mentales a medida que surgen, permite identificar con claridad la diferencia entre una mente serena y una mente perturbada. He observado que la práctica efectiva no se limita a periodos intensivos de aislamiento y meditación silenciosa, aunque estos puedan ser valiosos. La verdadera transformación reside en la capacidad de integrar esta conciencia en la vida cotidiana, en cada interacción, en cada pensamiento y en cada emoción. Es común, sin embargo, que tras participar en retiros de meditación, incluso de duración considerable,
se retorne a patrones de comportamiento arraigados que socavan los beneficios obtenidos. La búsqueda de placeres sensoriales, la participación en actividades frívolas y la indulgencia en hábitos perjudiciales pueden anular rápidamente cualquier progreso logrado. Esta experiencia me ha enseñado que la práctica auténtica exige un esfuerzo continuo por renunciar a aquello que nos causa daño, por reconocer las consecuencias negativas de nuestras acciones. Es crucial contemplar con honestidad los efectos perjudiciales de comportamientos como el consumo excesivo, la búsqueda constante de entretenimiento superficial o la participación en dinámicas sociales que fomentan la distracción y la insatisfacción. La reflexión profunda sobre la naturaleza inherentemente insatisfactoria de estas actividades genera un impulso natural para alejarse de ellas y adoptar un modo de vida más consciente y equilibrado. La paz mental, he descubierto, no es un estado pasivo que se alcanza simplemente sentándose en silencio. Requiere una comprensión clara de los peligros y desventajas de aquellos comportamientos que perturban la mente. Un periodo de introspección profunda, seguido de meses de indulgencia sin restricciones, resulta en un desperdicio de energía y un estancamiento en el camino hacia la liberación. Es como acumular un pequeño beneficio económico y luego dilapidarlo inmediatamente en gastos innecesarios. Por lo tanto, insto a aquellos que se dedican a la práctica contemplativa a cultivar una conciencia aguda y una sabiduría profunda. Es fundamental comprender la importancia de una práctica sincera y continua, evitando la tentación de la complacencia y el autoengaño. La verdadera transformación se logra a través de un compromiso inquebrantable con el desarrollo de la atención plena y la renuncia a aquello que nos impide alcanzar la paz interior. Solo a través de este esfuerzo sostenido podemos esperar poner fin a las impurezas de la mente y experimentar una libertad duradera.